Uno de los conceptos en el libro de Hauser que nos toca exponer es lo pictórico. Esto está referido a una serie de características referentes al barroco y a la iniciación del barroco como estilo y como corriente artística. Eh, para comenzar, vamos a iniciar con un breve contexto histórico de cómo surgió el barroco. En 1517 nace la Reforma Protestante por parte de Martín Lutero, que estaba en contra de algunas características de la Iglesia Católica, como son las indulgencias y otras actividades, puesto que se fue a crear su propia iglesia, Alemania. Esto repercutió en la Iglesia Católica, haciendo que ellos generaran este concilio de Trento en 1545, en el que se reunieron una serie de obispos y el clero para generar estrategias de tal manera que contrarresten a la iglesia protestante, ¿no? Una de las estrategias fue que la iglesia protestante presentaba una ausencia de arte. Entonces, esto fue como que una debilidad por parte de ellos, la cual fue aprovechada por la Iglesia Católica mediante el estilo barroco. Ellos creían que las imágenes, las texturas y las formas podrían comunicar el mensaje divino de una manera más directa que tan solo mediante la abstracción o el sentido de la lectura, ¿no? Entonces, el arte fue un gran impulsador de esta, entre comillas, publicidad que se podría hacer a los feligreses, ¿no? De esta manera generar más feligreses. En lo pictórico, en relación a la pintura, podemos ver aquí dos imágenes, que una es del pintor Bronzino, 1545, manierista, perteneciente al Renacimiento, y por el otro lado un fragmento de Velázquez, de las Meninas. Las principales diferencias son que en el Renacimiento se buscaba más bien una racionalización en el uso de las formas, de la estructura, de la proporción, no tanto dada por una expresión estética o escenográfica, sino más bien por una racionalización y una variedad de las formas. En el caso de la pintura barroca, se empezó a hacer ese tránsito entre la línea y pasar a lo que sería este juego entre luz y sombras, ¿no? Esto es fundamental para entender la pintura barroca, dado que no hay límites entre las formas, ¿no? Sino que hay una especie de difuminación o disolución entre la forma que se podría concebir y el propio, el, el propio fondo, ¿no? Entonces, esto fue una característica de la pintura barroca, y la cual fue aprovechada por Velázquez que se puso en esta pintura. Otra característica sería, por ejemplo, los cabellos. En Velázquez están no tan plenamente dibujados unos por unos, sino que están de alguna manera manifestados mediante manchas o manchas con borrones, que también tienen esta característica de la luz y sombra, a diferencia de esta pintura de Bronzino. Bueno, en cuanto a lo pictórico y la escultura, consultamos a Hauser y Wolfing y notamos que coinciden en que la búsqueda de lo pictórico se da en la disolución de la forma plástica, o sea, de una forma plástica lineal a una forma movida. Esto quiere decir que se pasa de algo que está limitado a hacer algo más libre. Aquí podemos ver dos ejemplos, en el busto de Benedetto de Mediano y el busto de Scipione de San Lorenzo, las diferencias entre la plástica lineal y la plástica pictórica. La lineal es más sujeta a los límites y no admite formas que no se expresen bien con un motivo lineal. Es decir, que la silueta para la plástica lineal, o sea, representa algo que está concluso en sí mismo. Y además la apariencia que tiene es de estar en forma permanente, en forma tranquila, por así decirlo. En cambio, lo pictórico es algo que necesita más de movimiento, niega el contorno, no en el sentido de que sean excluidos
efectos de la silueta, sino que evita que la figura se enfoque en una silueta determinada. También las formas desaparecen de las sombras del mismo elemento escultórico, desaparecen entre las sombras negruzcas del mismo. La apariencia de esta forma es cambiante, el efecto de luz y sombra que le da en el barroco genera lo que Hauser denominaría como efecto cinematográfico. En el busto de Benedetto Mariano podemos ver la plástica lineal en los cabellos, ya que se ve una marcada línea donde termina el rostro y donde empieza el cuero cabelludo. También podemos notar esa apariencia de forma permanente en los pliegues, ya que están en planos tranquilos. No se ve estas entrantes y salientes, pero no se ven tan marcadas como en la imagen de la derecha, en la cual los pliegues tienen zonas más iluminadas, zonas que absorben más la luz y otras zonas que emiten, por decir, reflejan la luz. Entonces, este tipo de iluminación, este efecto lumínico hace que la misma escultura tenga más movimiento. También podemos notar detrás de la oreja del busto de Cipione que la escultura se difumina, o sea, no se nota el borde, dado que la misma sombra de la escultura se mezcla con el fondo. Y también podemos ver que los límites no son tan marcados, por ejemplo en el cabello hacia el rostro se va como que degradando en pequeñas partes y no tiene una línea marcada como lo vemos en el busto de Benedetto Mañana. Bien. ¿Y cómo se relaciona lo pictórico con la arquitectura y la escultura? Bueno, en esta obra, que es el éxtasis de Santa Teresa de Bernini, podemos ver diferentes recursos, ¿no?, que ha utilizado el escultor, ¿no? Tenemos recursos arquitectónicos, escultóricos, históricos y lumínicos. Podemos ver la luz que ingresa de manera cenital, que hace que aumente el dramatismo en la misma obra, ya que le proporciona luz a ciertas superficies y también genera sombras, lo que da un efecto cinematográfico. Las variantes de luz en los pliegues también, vemos superficies que absorben y reflejan luz, generando así que se noten más las texturas de la piel, de la ropa, de las alas y de las nubes. Como el mármol en sí es un elemento pesado, sin embargo en las nubes podemos notar que adquiere como una sensación de ligereza. También podemos ver que la composición es dinámica, ya que se basa en una estructura de formas diagonales. Podemos ver la mirada de Santa Teresa en una dirección a la que tiene la mirada del ángel, y también sus cuerpos, que están en forma como de cruz. Los elementos arquitectónicos, como las columnas, enmarcan en sí la escultura y da una sensación de que todo fuera un cuadro, o sea, como si todo fuera así una pintura. Sin embargo, lo que está creando ahí es una escena teatral, pues. Además, esto aporta y ayuda a la escultura en cuanto al movimiento por sus superficies curvas en la parte superior. Y en sí la obra lo que busca es conmover al espectador e introducirlo a la obra, es decir, que el propio espectador se sienta conmovido y sienta que es parte de la obra que está representando aquí Bernini. Bien. Como mencionaba mi compañera Natalie, la cuestión pictórica, según Wolfling y Hauser, la definen como una disolución de la forma plástica y lineal en movimiento. Se eliminan los límites y los contornos para dar una impresión de lo ilimitado, de lo inconmensurable y de lo infinito, lo cual reflejado en la arquitectura se podría definir al siguiente. Como arquitectura lineal sería aquellas cuyas superficies están dominadas por la línea, por las formas de contornos limpios y precisos. Un ejemplo sería la fachada de Santa María Novella
una obra clásica del Renacimiento en la que podemos encontrar una serie de definición de contornos, una predominancia de la línea, un volumen preciso y contundente con imágenes claras y simples, a diferencia de la arquitectura pictórica, la cual tiene un interés especial en hacer que aparezca la forma fundamental en variadas y múltiples imágenes. El barroco es un ejemplo de esto. En la imagen se presenta hasta la fachada de San Carlo de las Cuatro Fuentes, que es de Borromini. En este ejemplo clásico del barroco podemos ver cómo se presenta una diferencia de movimientos, una invalidación de la línea, la cual elimina el límite, lo cual multiplica y los bordes que tiene la obra. El barroco en sí aumenta la riqueza de las formas. Estas figuras se hacen más complicadas, los motivos se desplazan y se insertan unos en otros. La ordenación de las partes se abarca con mayor dificultad. El barroco en sí mismo invalida la línea como limitadora, como mencionamos. Siguiente. El estilo pictórico se logra con su mayor intensidad en los interiores. Aquí es más fácil vincular a lo tangible de la gracia de lo intangible. Cobran valores los motivos de lo indefinido con lo inmensurable. Es un lugar propicio para los rompimientos y las perspectivas, como para los golpes de luz y de sombra densa, lo cual podemos apreciar en la Galería de los Espejos en el Palacio de Versalles de Mansart. En esta podemos ver cómo la luz ingresa por las ventanales, lo cual al estar expuesta hacia los espejos provocan y muestran que el espacio puede llegar a ser infinito. Esta transformación del espacio en algo más allá rompe los límites de esta, lo cual lo provoca y da la impresión de lo pictórico. Asimismo, los contrastes entre la luz y la sombra, como también la indefinición en la forma y la predominancia del movimiento de estas en la composición. Muchas gracias.